Jóvenes, vamos a continuar siempre con el capítulo 3, exactamente en la página 84. Sistema de la integración centroamericana. América Central trata de reanimar su mercado común, que se estableció a principios de la década de 1960. Los 5 miembros iniciales, El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua y Costa Rica, decidieron en julio de 1991 restablecer el Central American Common Market, Mercado Común Centroamericano MCCA. Para 1994, los esfuerzos para mejorar la integración regional ganaron impulso al otorgar el estatus de observador a Panamá. Entre 1994 y 96, el volumen de comercio dentro de la región creció de 1.100 a 1.600 millones de dólares. En 1997, teniendo a Panamá como miembro, el nombre del grupo cambió a Central American Integration System, SICA, Sistema de la Integración Centroamericana. La la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, con sede en la ciudad de Guatemala, ayuda a coordinar el paso hacia un mercado común centroamericano. Además, se adoptaron reglas de origen comunes, lo que permite el desplazamiento más libre de los bienes entre los países que integran en la actualidad al SICA. Los países del SICA acordaron imponer un arancel externo común del 5 al 20% a la mayoría de los países para mediados de la década de 1990. Muchos aranceles excedían antes el 100%. Por ejemplo, el gobierno de Costa Rica ya se había beneficiado de los ingresos generados por los aranceles de 3 dígitos sobre los automóviles importados de Japón y otros países. Por cuestiones prácticas, hubo una variación importante en las tasas arancelarias hasta finales de la década de 1990. A partir del año 2000, los impuestos de importación que cobraban los 5 miembros del SICA convergieron en un intervalo de 0 al 15%. Con todos los intentos de la región por lograr la integración, se ha descrito como faltos de coordinación, ineficientes y costosos. Aún hay aranceles sobre importaciones de productos, por ejemplo, azúcar, café y bebidas alcohólicas, que también se producen en el país importador. Un analista guatemalteco señaló: solo cuando vea cerveza salvadoreña a la venta en Guatemala y cerveza guatemalteca a la venta en El Salvador, creeré que la liberalización y la integración comercial son una realidad. Figura 3.3 muestra al grupo SICA. La tabla 3.5 presenta los datos de ingreso y de población. ¿Eso con qué objeto? Porque realmente no hemos tenido una unión aduanera, no hemos llegado a tenerla. Un tratado de libre comercio que realmente liberalice los aranceles de todos los productos, tampoco. Siempre hay algunos que están con aranceles como el azúcar, el café y las bebidas alcohólicas. Y este analista nos dice que hasta que él vea sus productos nacionales en países extranjeros que no hayan pagado aranceles, él creerá en esos tratados de libre comercio, ¿verdad? Entonces, tiene toda la razón, pues definitivamente, siempre y cuando no hayan pagado aranceles, entonces él estará complacido. Y tiene toda la razón del mundo, porque si no, entonces ¿qué caso tiene haber creado un tratado de libre comercio para que haya una posibilidad de unión aduanera en el futuro, donde todos podamos circular? Es cierto que se circula solamente con la tarjeta de identidad y llenado de un CA4, creo que se llama. Pero eso no es todo, pues eso es para personas, no para productos, ¿verdad? Posterior a ello, podemos continuar siempre y nos dice la comunidad andina. La Comunidad Andina de Naciones, o CAN,
vea la figura 3.4 y la tabla 3.6, se formó en 1969, oiga, ya ratito, para acelerar el desarrollo de los Estados miembros de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela a través de la integración económica y social. Los miembros acordaron disminuir los aranceles en el comercio dentro del grupo y trabajar juntos para decidir qué productos debían producir cada país. Aquí ya se siente mejor la comunidad andina. Al mismo tiempo mantenían fuera tanto como podían a los bienes y empresas extranjeras. Un boliviano describió el desafortunado resultado de esta falta de competencia de manera siguiente: nosotros acordamos, ustedes compran nuestros bienes excesivamente caros y nosotros compramos los suyos. En 1988, los miembros del grupo decidieron tener un nuevo inicio. A partir de 1992, los firmantes del Pacto Andino acordaron formar la primera área de libre comercio subregional en operaciones de América Latina. El pacto, que abolió todos los incentivos cambiarios, financieros y fiscales, así como los subsidios a las exportaciones, a finales de 1992, afectaría a más de 100 millones de consumidores. Se establecieron aranceles externos comunes, lo que señaló la transición a una verdadera unión aduanera. Ay, qué bonito, esto sí ya dieron el paso, Ajá. Sí, esto sí ya dieron el paso a una verdadera unión aduanera. El nuevo modelo tuvo algunos éxitos. Por ejemplo, Perú se jacta ahora de ser una de las economías de mayor crecimiento de la región. Entre tanto, Ecuador ha experimentado años de inestabilidad económica y política. En 2000, en un intento por recuperar el control de la creciente inflación, el gobierno adoptó el dólar estadounidense como la moneda oficial de Ecuador. En general, los habitantes de las zonas rurales y los pobres de las ciudades de la región están frustrados e impacientes por la falta de progreso. Un académico andino comentó: después de 10 o 15 años de operar con políticas de libre mercado, no hemos llegado al paraíso. Las personas comienzan a preguntarse si el evangelio era tan bueno como se anunció. La comunidad andina en esta unión aduanera se sienten descontentos porque realmente todavía hay quienes, como Perú o cualquier otros países involucrados dentro de la comunidad andina, han desarrollado más su economía que los países a los cuales pertenecen a esta comunidad andina. En este caso menciona a Ecuador, entre otros, pero el descontento está ahí. ¿Por qué? Porque realmente no ha funcionado, o ha funcionado para unos y para otros no. Pero eso depende también la inclinación de cada uno de los países. Digo la inclinación a desarrollar y a hacer actividades para generar productos, generar empleo y desarrollar el país como tal, ¿verdad? Mercado Común del Sur, Mercosur. Veamos el Mercosur. Dice, en el mes de marzo del 2006, señaló el 15º aniversario de la firma del Tratado de Asunción. El tratado manifestó el acuerdo de los gobiernos de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay para integrar el Mercado Común del Sur o Mercosur. Vea la figura 3.4 y 3.7. Los 4 países acordaron comenzar a introducir gradualmente la reforma arancelaria del 1 de enero de 1995. Se eliminaron los aranceles internos y se establecieron AEC hasta del 20%, o sea, aranceles hasta el 20%. En teoría, los bienes, servicios y factores de producción se desplazarían por fin de manera libre a través de los países miembros. No obstante, hasta que se logra esta meta, el Mercosur operaría como una unión aduanera más que como un verdadero mercado común. En la actualidad, alrededor del 90% de los bienes se negocia libremente. Sin embargo, los miembros individuales del Mercosur pueden cambiar los aranceles tanto internos como externos según convenga al gobierno respectivo. O sea, pero la unión aduanera es para el desplazamiento de las personas, no de los productos.
porque si a uno de ellos se les ocurre montarle algún tipo de arancel, lo hará sin miramiento alguno, pues definitivamente. Gran parte depende del resultado exitoso de este experimento en cooperación regional. Los signos iniciales fueron positivos, ya que el comercio entre los 4 países plenamente miembros creció de una manera exagerada durante la década de 1990. La región ha soportado una serie de crisis financieras. Por ejemplo, la moneda de Brasil se devaluó en 1995 y de nuevo en 1999. En 2002, el ministro de Economía de Argentina anunció medidas de emergencia que incluyeron una devaluación monetaria del 29% para las exportaciones y transacciones de capital. A Argentina se le permitió un receso del tratado y aumentó los impuestos sobre bienes de consumo en respuesta a su crisis financiera. Como tenía problemas económicos, entonces decidieron que saliera del Tratado de Libre Comercio y que colocara sus aranceles a los productos para poder recapitalizarse. Eso es el análisis que se puede hacer. Y aumento de los impuestos sobre bienes y consumos en respuesta a su crisis financiera. Ahora el comercio muestra un repunte. Venezuela se convirtió en miembro pleno del Mercosur en 2006, con fuertes ingresos procedentes de las exportaciones petroleras. Se espera que Venezuela tenga un impacto positivo en la integración regional. En 1996, Chile se convirtió en miembro participante del Mercosur. Los legisladores no decidieron una participación plena porque Chile ya tenía aranceles externos más bajos que el resto del Mercosur. Irónicamente, una participación plena habría requerido incrementarlos. En otras palabras, Chile participa en el aspecto del área de, vamos a continuarlo, del área de libre comercio del Mercosur, no de la Unión Aduanera. El éxito de Chile, fomentado por las exportaciones, lo convierte en un modelo a seguir el resto de América Latina, así como de Europa Central y Oriental. Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia se convirtieron en miembros asociados del Mercosur en 2004. El Mercosur firmó un acuerdo de cooperación con la comunidad andina. La Unión Europea es el principal socio comercial del Mercosur. El Mercosur firmó un acuerdo con la Unión Europea con el fin de establecer una área de libre comercio para 2005. Alemania y Francia se oponen a este acuerdo con el argumento de que las exportaciones agrícolas de bajo costo perjudicarían a los agricultores de Europa. Entonces, es para que ustedes vean que todos quieren llevar agua a su molino, pero en este caso, si ustedes se fijan, cuando la situación de Argentina se puso difícil, ellos mismos lo sacaron del Tratado de Libre Comercio, ¿verdad? Para que así pudiera recuperarse la economía de Argentina a través de los aranceles de importación y exportación de sus productos y pudiera captar fondos. Una vez que ya se reestableció su economía, volvió a formar parte del Mercosur, a tal grado de que ahora tienen la Mercosur, Tratado de Libre Comercio con Europa. Sin embargo, algunos países como Alemania y otros dicen que no es conveniente por los bajos costos de producción agrícola que tiene América Latina, supuestamente. Entonces habría que ver, ¿verdad? Entonces, posterior a ello está la Comunidad y Mercado Común del Caribe, CARICOM. Veamos el CARICOM, ¿qué nos dice entonces? El Caribbean Community and Common Market, CARICOM, Comunidad y Mercado Común del Caribe, se formó en 1973 como un movimiento hacia la unidad en el Caribe. Reemplazó a la Caribbean Free Trade Association, CARIFTA, Asociación de Libre Comercio del Caribe, fundada en 1995. Los miembros son Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Montserrat, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Trinidad y Tobago. La población total de los 15 miembros del CARICOM es aproximadamente de 15 millones.
Es posible ver niveles dispares de desarrollo económico al comparar el ingreso nacional bruto per cápita de Dominica y Granada con el de Haití, ¿verdad? Hasta la fecha, el objetivo principal del CARICOM ha sido lograr una integración económica más profunda por medio de un mercado común caribeño. No obstante, el CARICOM estuvo muy estancado durante las primeras 2 décadas de existencia. En su reunión anual celebrada en julio de 1991, los países miembros acordaron acelerar la integración. Se estableció una unión aduanera con aranceles externos comunes. En la reunión cumbre de 1998, los líderes de los 15 países acordaron avanzar con rapidez para establecer una unión económica con una moneda común. Sin embargo, un estudio reciente del asunto sugirió que el grado restringido del comercio dentro de la región limitaría las ganancias potenciales a partir de menores costos de transacción. Por ende, no hay una sola moneda, no hay una unión aduanera. Y continúa diciendo: si se revisara el tratado original de 1973, los países del CARICOM clasificarían para ser miembros participantes del Free Trade Area of the American FTAA, Área de Libre Comercio de las Américas. Owen Arthur, primer ministro de Barbados, explicó: el antiguo tratado limitó el movimiento del capital, habilidades y negociaciones en la región. El tratado debe modificarse de tal manera que la política comercial regional pueda ampliarse para negociar con el Tratado de Libre Comercio y la Unión Europea y ocuparse de asuntos tales como los tratados de inversiones bilaterales, los derechos de propiedad intelectual y el comercio de servicios. Los miembros de habla inglesa del CARICOM, ubicados al este del Caribe, también se preocupan por defender su posición comercial privilegiada con Estados Unidos. Esa posición se remonta a la Caribbean Basin Iniciativa de la Cuenca del Caribe, en 1984, que promovió la producción de la exportación de ciertos productos al proporcionar acceso al mercado estadounidense libre de impuestos a 20 países, incluyeron a los miembros del CARICOM. Recientemente, los miembros del ICC, ¿verdad? Del Caribe, que son estos, solicitaron que ésta se ampliara. La Caribbean Basin Trade Partnership Act, ley de asociación comercial de la Cuenca del Caribe, que entró en vigor el 1 de octubre del 2000, exenta de impuestos y aranceles a las exportaciones textiles y ropa del Caribe de Estados Unidos. Entonces ellos se preocupan realmente porque dice que hay unos que producen más y otros que producen menos, con calidad y eso, y entonces cuidan el comercio con Estados Unidos, pero sí les gustaría formar parte del comercio con la Unión Europea, estos países de habla inglesa. Problemas comerciales actuales. Uno de los mayores problemas relacionados con el comercio en el hemisferio occidental es el Tratado de Libre Comercio. Como se mencionó anteriormente, los líderes de muchos países latinoamericanos, Brasil en particular, se sienten frustrados por lo que perciben como incapacidad de Estados Unidos para cumplir sus promesas en la región. En consecuencia, Brasil y sus socios del Mercosur apoyan un modelo más lento de 3 etapas para las negociaciones. La primera etapa incluirá debates sobre asuntos de facilitación de los negocios, como formas aduanales estandarizadas y la desregularización industrial. La segunda etapa se centraría en la resolución de disputas y las reglas de origen, y la tercera etapa se ocuparía de los aranceles. Entre tanto, el Mercosur, CARICOM, SICA y la comunidad andina tratan de lograr una mayor integración entre sí mismas y con Europa, ¿verdad? Eso es ahorita algunos de los problemas comerciales actuales que se presentan en el mundo.
y en las uniones o en los tratados de libre comercio que hay alrededor del mundo, ya sea en América del Sur, América Central, en el mismo Estados Unidos, etc. Tenemos una siguiente que se define como Asia-Pacífico, Asociación de Naciones del Sureste Asiático, ASEAN. La asociación, dice la Association of Southeast Asian Nations, ASEAN, Asociación de Naciones del Sureste Asiático, se estableció en 1997 como una organización para la cooperación económica, política, social y cultural entre sus países miembros: Brunei, Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur y Tailandia fueron los 6 miembros originales. Vietnam se convirtió en el primer país comunista del grupo cuando fue admitido en la ASEAN en julio de 1995. Camboya y Laos fueron admitidos en la reunión del 30º aniversario de la organización en julio de 1997. Birmania, conocido como Myanmar por la Junta Militar Gobernante, se unió en 1998, después de retrasos relacionados con la política interna del país y su historia de derechos humanos. Vean la figura 3.6 y la tabla 3.9. Los países de la ASEAN, tanto en forma individual como colectiva, son activos en el comercio regional y global. Los principales socios comerciales de la ASEAN son Estados Unidos, 154 mil millones de dólares del comercio total en 2005. Japón, 153.800 millones de dólares del comercio total en 2005. La Unión Europea, 140 mil millones de dólares del comercio total en 2005. Y China, 113 mil millones de dólares del comercio total en 2005. Hace algunos años, los funcionarios de la ASEAN reconocieron que no era suficiente tener metas comunes generales para mantener viva la asociación. Un problema constante era la necesidad estricta del consenso entre todos los miembros antes de proceder con cualquier forma de esfuerzo de cooperación. Aunque los países miembros de la ASEAN están cerca geográficamente, han estado divididos a través de la historia en muchos aspectos. En 1994, los secretarios de Economía de los países miembros acordaron implementar un ASEAN Free Trade Area de libre comercio ASEAN, para 2003, 5 años antes de lo anteriormente planeado. En fechas recientes, Japón, China y Corea se unieron de manera informal a la lista de los miembros. Algunos observadores llaman a esta configuración ASEAN más 3. Cuando la lista se amplió de nuevo para incluir a Australia, Nueva Zelanda e India, se le denominó ASEAN más 6. Este último país trabaja para establecer la East Asian Community, Comunidad de Asia Oriental, siendo el primer paso el establecimiento de un East Asian Free Trade Area o área de libre comercio de Asia Oriental. Aunque la participación de China ha encontrado cierta oposición, el crecimiento dinámico de este país y su poder cada vez mayor en la región requerirá una respuesta. El secretario general de la ASEAN, Rodolfo Severino, señaló: puedes cerrarte a China y llenarte de temor o involucrarte en forma más cercana. Aunque algunas industrias saldrían perjudicadas, el impacto general tanto en China como en la ASEAN sería benéfico. Eso menciona alguien entendido en la materia, de que lejos de que la unión de China vaya a afectar el ASEAN, más bien lo va a fortalecer. Como en todo, algunos saldrán afectados, pero la mayor parte será de beneficio para ese tratado. Continuando, nos dice entonces: Singapur representa un caso especial entre los países de la ASEAN. En menos de 3 décadas, Singapur se transformó de una colonia británica a una vibrante potencia industrial. De 240 millas cuadradas, Singapur tiene una infraestructura extremadamente eficiente.
el puerto de Singapur es el segundo puerto de contenedores más grande del mundo, ocupando Hong Kong el primer lugar y el segundo nivel de vida de la región. Después de Japón, los 4.2 millones de ciudadanos de Singapur han desempeñado un papel decisivo en los logros económicos del país al aceptar con facilidad la idea de que el país con más conocimiento ganará. En la competencia global, excelentes programas de capacitación y una tasa de alfabetismo del 93% explican por qué Singapur tiene más ingenieros per cápita que Estados Unidos. Además, la Junta de Desarrollo Económico de Singapur ha despertado activamente el interés comercial en el país. Las empresas de manufactura que han sido atraídas a Singapur están entre las más importantes del marketing global e incluyen a Hewlett Packard, IBM, Philips y Apple. En total, más de 3.000 empresas tienen operaciones o inversiones en Singapur. Bueno, de ahí podemos ver el desarrollo y que solo presenta 4.3 millones de habitantes. De los países de la ASEAN, Singapur por sí solo es el país con el que Estados Unidos lleva a cabo más de un tercio de sus actividades comerciales. Las exportaciones estadounidenses a Singapur en 2003 alcanzaron la cifra de 16.500 millones de dólares, en tanto que las importaciones totalizaron 15.100 millones de dólares. Singapur mantiene relaciones estrechas con sus vecinos. Más de una tercera parte de sus importaciones se reexportan a otros países asiáticos. O sea, los importa de Estados Unidos y los exporta a los países que pertenecen al ASEAN. Son palomas, son vivos, son rollo aparte, porque importan para exportar. Es como cuando nosotros decimos el pasamanos, ¿verdad? Así viene siendo más o menos. Singapur mantiene relaciones estrechas con sus vecinos. Más de una tercera parte de sus importaciones se reexportan a otros países asiáticos. Los esfuerzos de Singapur por modelar una sociedad civil han dado al país cierta notoriedad. Casi no hay crimen gracias al trato severo que da a los criminales el Partido de Acción Popular con muchos años en el poder. Pero entonces, bueno, si nosotros la historia nos dice, ¿verdad?, de que Singapur, cuando tomó las riendas este Partido de Acción Popular, lo primero que hicieron fue darle muerte a todos los que estaban presos y toda la cuestión, pues a tal grado de que las cárceles las cerraron, pues porque ya no habían delincuentes. Actualmente dice que hay, pero es muy poca, pues, ¿verdad? Problemas de marketing en la región Asia-Pacífico, ¿verdad? Entonces, antes de continuar y que esta cosa me vaya a decir que se me terminó el tiempo, mejor voy a parar este segundo video y voy a continuar con uno más posiblemente, pero más adelante. Que tengan un bello día, jóvenes. Los aprecio muchísimo.